Fuerte, polémico, claro, concreto, contundente, convencido. Ahora en Sin Vueltas, Guillermo Sicardi. Libertario y valiente, el doctor Guillermo Sicardi en línea, Alejandro. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo anda, Fernando? ¿Todo bien? Bien, andás por Asunción, seguís por ahí. Estamos acá, sí, en tierras guaraníes. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Bien, por suerte muy bien, muy bien, muy bien. Trabajo muy bien, la gente muy bien, la cosa acá está funcionando. Incluso todo el tema vacunas, la verdad que lo han llevado muy bien, sin hacer tanta laraca, pero ya van la gente, mucha población ya con tercera dosis, así que mirá. La cosa se está acomodando. Bueno, qué suerte, que siga así entonces. Bueno, Guillermo, hoy con un tema que medio que habías ya anunciado en alguna charla anterior, porque contaste que Federico Leist iba a publicar un libro que se llama Hegemonía, que vos ibas a estar en la presentación. Bueno, hoy le vamos a dedicar el espacio a esto precisamente. Sí, bueno, el jueves pasado en la 43ª Feria Internacional del Libro, bueno, Federico me pidió que presentara un poco el libro Hegemonía, y es un libro muy interesante, porque mira, Ale, yo he leído muchos libros en mi vida, te imaginás, por mi profesión, mi actividad, más me gusta la lectura, pero son pocos los libros que te hacen reflexionar, que te hacen pensar, sobre todo esos que te sacuden y te hacen cambiar tus paradigmas, tus creencias dominantes. Y Hegemonía ha sido uno de ellos, porque ¿de qué habla Hegemonía? Habla de la hegemonía cultural que la izquierda ha venido imponiendo, no solo en Uruguay, sino a nivel global. Y lo ha hecho con armas diferentes a las que utilizó en la década del 50 y 60, que eran las balas, era el terrorismo. Bueno, ahora estamos viendo este libro de Pablo Bierzi del asesinato de Pascasio Báez, y todas las barrabasadas que hicieron los tupamaros atentando contra la democracia. Empezaron atacando el club de tiro de Colonia en el año 62, cuando este país no solo había una democracia, sino que había un régimen colegiado, donde ni siquiera había un presidente con autoridad plena. Entonces, y lo que querían era llevarnos a una dictadura al estilo cubano, al estilo venezolano, es decir, a la miseria más miserable y absoluta. Y los tupamaros torturaron, los tupamaros secuestraron, los tupamaros asesinaron, pero tuvieron la gigantesca habilidad de cambiar el relato. Y de eso trata el libro Hegemonía. El libro Hegemonía nos ayuda a correr ese velo de esos relatos que nos vienen mintiendo desde hace muchas décadas, de que el Estado es el todo protector, de que las empresas públicas nos protegen, etc. Y ahora, a través del manejo del lenguaje, porque el lenguaje es muy importante, es lo que decía Antonio Gramsci. Antonio Gramsci dice, no tiren más balas, no hagan más revoluciones. Acá hay que copar las instituciones democráticas, porque, y en especial la educación, y ahora vamos a hablar de ello, porque la democracia, si bien, como decía Churchill, no es un buen sistema, pero es el menos malo que se conoce, la democracia lleva en su seno su propia destrucción, que es justamente la tolerancia a las opiniones de aquellos que atentan contra la democracia, como son los partidos comunistas, el Partido Socialista, los partidos autoritarios, que pretenden destruirla, y los tenés que tolerar, los tenés que tener ahí sentados en el Parlamento, y los tenés que tratar como si fueran como unos, y no lo son. Y ese lenguaje edulcorado, de endulzar la realidad, de no querer mostrarla, ha ido logrando muchos adeptos en la sociedad, y sobre todo en la sociedad moderna, una sociedad, como escribe el libro de Vargas Llosa, ¿no? La sociedad del espectáculo. Cada vez la gente lee menos, piensa menos, estudia menos, y eso bombardeado por todo. Mira, a nivel académico, incluso a nivel de posgrado, los alumnos pretenden salvar las materias, te piden que les manden los PowerPoint para leer 4 bullets y mirar 3 imágenes. Cuando les mandás leer 50 páginas, los atorás como si les estuvieras pidiendo que se coman una torta de casamiento entera en 10 minutos. Imagínate si a nivel de grado, de posgrado, a nivel universitario pasa eso, Juan Pueblo ya ni lee los diarios. Antes era muy común, vos ibas en el ómnibus y la gente, todos iban leyendo un libro, el diario, habían diarios en la mañana, y la gente ya no lee nada. Entonces, bajo esa superficialidad lo que prospera son las frases lindas, las frases grandilocuentes, las frases edulcoradas, y sobre todo aquellas, Alejandro, que nos quieren quitar la responsabilidad
de nuestras propias acciones y de nuestros propios fracasos. Fíjate qué interesante, yo otro día en la charla esta, ahí en la Intendencia, en la Feria del Libro, citaba unos estudios que los comentamos acá varias veces, del ingeniero Juan Carlos Dollenart, de Intercónsul, lamentablemente falleció Juan Carlos hace unos años, y él tenía un estudio sobre las creencias de los uruguayos, sobre las creencias. Y cuando, me acuerdo que fue en un congreso de recursos humanos, que él dice, bueno, si yo hiciera una encuesta acá y preguntara cuál es el recurso más importante de la empresa, el 98% me diría que es la gente. Y Juan Carlos dice, yo creo que es exactamente al revés. En Uruguay lo peor que hay es la gente. Y no es porque seamos malos, porque seamos gente mala, no. Es porque tenemos muchas creencias limitantes. Por ejemplo, le preguntan en las encuestas, cuando algo sucede mal, cuando algo le salió mal, por ejemplo, el muchacho que pierde un examen, el empresario que le sale mal un negocio, o tú en tu casa que vas a arreglar algo y en vez de arreglar el enchufe, generaste un cortocircuito. ¿Qué pasó? ¿De quién fue la culpa? Alejandro, el 80% ponen la culpa afuera de uno. La culpa es ajena, la culpa es de mi jefe, la culpa es de las circunstancias, la culpa es del gobierno, la culpa es del imperialismo yanqui. Entonces yo soy una víctima, soy un pobre desgraciado. Y con esa creencia que ya está flotando en el ambiente, la izquierda planta sus semillas del odio, de la envidia, del resentimiento y de su totalitarismo congénito. Porque si tú crees que sos una pobre víctima, ahí aparece el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá defendernos? Y entonces, en vez de generarle las armas para esa persona para que se defienda a sí misma, no, aparecen los colectivos. Otra hermosa frase que la izquierda aporta. Y vienen los colectivos. Y el colectivo son desde minorías que se sienten discriminadas, entonces empiezan por las mujeres, siguen por la raza, que los negros, mañana serán los petizos, pasado seremos los altos, seremos los que calzamos 46, en fin, empiezan a juntar colectivos y a defenderlos. Y luego es el Estado, es el partido, es el sindicato, pero nunca el individuo. Entonces, justamente, otro tema que decía Dollenart, y eso es justamente lo que hace a esta hegemonía cultural, la riqueza existe o hay que crearla. 65% creen que la riqueza existe. Por lo tanto, si yo creo que ya está la riqueza, que lo único que hay que hacer es levantar la mano y bajar el fruto del árbol, pero no hay que carpir la tierra, no hay que fumigarla, no hay que matar los yuyos, entonces ¿qué es? Es repartirla. Por eso estos tipos se preocupan más en repartirla, son incapaces de generar riqueza, son incapaces de generar valor. La izquierda destruye valor. Fíjense todo el valor que destruyó ANCAP, todo el valor que destruye el FONDES, todo el valor que destruyen estos proyectos faraónicos de la Antel Arena y la regasificadora. Viven destruyendo valor en vez de creando valor. Entonces, también cuando les preguntan, por último, ¿por qué creen que hay gente rica? 75% creen que la riqueza es porque robaron, tuvieron suerte o lo heredaron, le cayó de arriba. Entonces, claro, cuando no ven que el tipo que tiene más, sea dinero, sea salud, sean amigos, es porque hace más. El que tiene más dinero, los que yo conozco, es porque labura más, porque esfuerzan más, porque se arriesgan más, porque son más persistentes, porque buscan más información, porque son más persuasivos, en fin, desarrollan esas conductas y también porque son personas más emprendedoras, más enérgicas, más motivadas, más automotivadas, tienen más resiliencia. Entonces, claro, cuando viene el impuesto a la renta y dice que pague más el que tiene más, y todas estas hordas de fracasados, de envidiosos, de tipos grises, obviamente se ponen como locos porque, claro, si creen que el tipo tiene plata porque robó, obviamente que te parece justo sacarle un pedazo. Ahora, ¿dónde está la moral de sacarle dinero al que agacha el lomo de sol a sol, al que arriesga, al que labura, al que no duerme pensando que tiene que pagar un cheque mañana? Eso es una inmoralidad. Y esto es el nuevo relato que nos han impuesto y que Federico Leitch, a través del libro Hegemonía, lo plantea tan claramente y tan en blanco y negro.
Guillermo, vos varias veces has hablado, vos y bueno, el propio Federico y tantos más, del concepto de batalla cultural, ¿no? Esto que decías. Batalla cultural es una batalla de ideas, de valores. Resumiendo, ¿cuáles serían los 4 o 5 valores principales que defiende, que impulsa cada uno de los dos bandos? Bueno, la batalla cultural se da justamente entre dos grandes bandos, que no es solo de ahora, esto arranca desde hace décadas, pues sobre todo desde que la gran división, hoy el mundo tiene dos grandes divisiones, el liberalismo, que somos los que creemos en el individuo, está muy bien la democracia en el sentido que gobiernan las mayorías, pero eso no alcanza, porque muchas veces las mayorías llegan al poder, como llega Hitler, que llegó por elecciones totalmente limpias y transparentes, como llegó Chávez en Venezuela, o como llegó los Kirchner. Nadie discute que llegaron las mayorías, pero eso no alcanza. Lo que hay que hacer es defender la república, que es defender a las minorías, porque las mayorías podrían decir perfectamente, aprobar una ley, como en Sudáfrica, que los negros no tienen derechos, que no pueden andar en ese ómnibus, ni pueden ir a ciertas escuelas, o como en la Alemania nazi, con todas las mayorías democráticas, pueden decir que los judíos no pueden hacer comercio, y le rompen los cristales y los llevan presos. Y entonces ahí viene la república. Y esa es la gran diferencia entre un liberal, un socialista, un izquierdista, un estatista, es defender a las minorías, pero a la minoría menor, que es el individuo. Esa es la esencia. El liberal defiende al individuo. El segundo valor es defender a las personas para que se valgan por sí mismos. Acá la diferencia está entre los productores y los saqueadores. Están en los que quieren vivir y aceptan vivir de acuerdo a sus propias capacidades, que serán las que Natura nos dio, y otros no, otros pretenden vivir del esfuerzo ajeno. Entonces, justamente a través de esos valores y disvalores, los liberales creemos en el valor de la meritocracia, en el esfuerzo personal, en la posibilidad de que haya ascensores sociales. Y un gran ascensor social es la educación. La educación, incluso en este propio país, en Uruguay, fue lo que permitió, y no te lo voy a decir en genérico, lo que me permitió a mi mamá y a mis tíos salir de la pobreza. Mi madre eran 7 hermanos, mi mamá tenía un solo par de zapatos que lo usaba para ir a la escuela, después durante el día andaban descalzos o en zapatillas, pero esos zapatos cuando iban a la escuela iban lustrados como no sabes cómo, brillaban, y la túnica iba con almidón y limpia. ¿Por qué? Porque está el respeto de la prolijidad, de la disciplina y del orden. Y esta gente no creen en nada de eso, ¿verdad? No creen en el mérito, no creen en la meritocracia, creen que hay que repartir a todos igual. Entonces priorizan la igualdad por la justicia. Y la igualdad lo que lleva, como decía Margaret Thatcher, en vez de haber una diferencia entre pobres y ricos, que siempre la va a haber, ellos quieren hacer la igualdad, pero cada vez más abajo. O sea, que todos vivan y todos chaputen en la mugre, en la basura y en la miseria, como pasa en Venezuela. Hubo un estudio hace poquito que publicó en El Observador, y la pregunta que le hacían en todos los países de América Latina era: señor, ¿en algún momento usted con qué frecuencia no ha comido? ¿Cuándo ha tenido problemas para comer? Bueno, en Venezuela, no me acuerdo, el 70% de la gente diciendo que tenía problemas para comer. Y el país que menos problemas tenía para comer, ¿saben cuál era? ¿Dónde estoy ahora? En Paraguay. Fíjate qué interesante. Entonces, justamente esa es la batalla cultural. ¿Y dónde dieron la batalla cultural? Porque esto lo armó Gramsci, Antonio Gramsci, que fue el fundador, o uno de los principales del Partido Comunista Italiano, que dijo: muchachos, no tiren más balas. Vamos a copar el sistema educativo, vamos a meterle el veneno de nuestras ideas en la cabeza. Y cuando la gente se sienta que no puede valerse por sí misma, cuando la gente crea que no vale por ella sola, van a venir solitos a pedir apoyo, ¿verdad?, en el sindicato, en el Estado, en eso que nosotros manejamos. Y esto lleva a lo que era la novela de Orwell, la novela 1984. ¿Se acuerdan la novela que decía las frases donde se daba una posverdad, donde cambiaban el lenguaje? Y en esa novela hay frases como esta: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Ahora, cuando vos repetís estas mentiras una y mil veces,
las transformás en verdad, que era lo que decía Joseph Goebbels, el jefe de propaganda nazi de Hitler. Y recordemos que el nazismo son los primos hermanos de los socialistas y los comunistas, porque el nazismo es el Partido Nacional Socialista, que justamente lo que buscan es esa hegemonía, es dominar el lenguaje, dominar la cultura, para que la gente nos comportemos más como corderos que como leones. Entonces hoy ya no te animás ni a hacer un chiste porque te afectan los feministas, no te animás a decir nada que vaya contra lo políticamente correcto, aunque la verdad, los datos y los hechos estén obviamente de nuestro lado. Perfecto, Guillermo, está realmente bien interesante el tema, me parece que queda claramente planteada estas posturas que chocan en las sociedades actuales, no solo en Uruguay, por lo menos en todo Occidente, quizá en todo el mundo. Hegemonía, este libro de Federico Leicht aborda el tema, como bien lo acabas de explicar. Bueno, seguramente ya hay varios mensajes de audiencia, seguramente esto va a dar para varias charlas. Por hoy dejamos por acá, sabemos que además tenés un breve, para cerrar nada sí. más, Ale. Fíjate, el tema es este. Las batallas, cualquier batalla, las batallas físicas, una guerra de balas, no se ganan en los escritorios, se ganan en el terreno de batalla, se ganan en las trincheras. Y la izquierda, lamentablemente, llevó el terreno de la batalla ideológica, la batalla, la sacó del ámbito político, la sacó del debate del Parlamento, la sacó de las elecciones y la llevó a otros terrenos. La llevó al terreno de la educación, la llevó al terreno de las aulas. Ahí te quieren lavar la cabeza desde los programas, los profesores, los sindicatos estudiantiles. Llevó la batalla a las fábricas, a los ámbitos de trabajo, porque el sindicato, el PIT-CNT, se declara marxista-leninista, y recordemos al alcahuete de Marcelo Abdala yendo a Venezuela a hocicarle a Maduro y llevándole un libro de no me acuerdo de qué cosa marxista. Entonces se declaran así. Por lo tanto, cuando te dicen que van a defender al trabajo del trabajador, mentira, lo que quieren hacer es la defensa ideológica, y eso lo llevan. Cuando tú vas a un cumpleaños, vas a un casamiento, el zurdo, el izquierdista, siempre habla, siempre opina, siempre dice las cosas. Y de este lado, claro, vamos, como estamos preocupados por otras cosas, entre otras cosas estamos preocupados en trabajar y en producir para poder pagar los impuestos, para que esta manga de zánganos vivan del esfuerzo de otros, no nos metemos en esa discusión. Y en eso, en esa actitud, les hemos cedido terreno. Y ahora lo estás viendo con el caso de la LUC. Lanzan la LUC, media ahí, no la defendieron, pensaron que iba a funcionar, los otros tipos como unos soldados militantes obedientes, juntaron 800.000 firmas y te ponen el gato arriba de la mesa. Entonces, lo que digo es, tenemos que estar armados para esta batalla cultural, que es la batalla no solo por las ideas, sino por los valores. Estos valores que hablamos, los valores, llamémosle, de la civilización de Occidente, la democracia, la república, el mérito, la propiedad privada, la libertad individual. Y nuestras armas no van a ser las armas de ellos, no van a ser los secuestros, no van a ser las tupabandas, no van a ser la mentira, va a ser la verdad, van a ser los datos, van a ser los argumentos, va a ser la información y va a ser la educación. Pero tenemos que hacerlo en esos ámbitos y siempre. Y por último, una frase de Ayn Rand en su libro La rebelión de Atlas. Porque muchos creen que este libro Hegemonía y Federico Leicht es medio apocalíptico, como que es medio exagerado, pero miren lo que escribió Ayn Rand en el año 1957. Dice, cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, es decir, los burócratas, los políticos, empleados públicos, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes sino favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no los protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted, cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada. Amigos, para no terminar en esta predicción de Ayn Rand y para que nuestra sociedad no esté condenada, tenemos que actuar nosotros, cada uno de nosotros, en nuestros pequeños ámbitos, en la familia, con amigos, en cualquier reunión, porque como dice Edmund Burke, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada.
Guillermo Sicardi, muchísimas gracias como siempre. Que pases muy bien y el próximo viernes seguimos conversando. Con mucho gusto, un fuerte abrazo y nos encontramos.